Carmen, te juro que si me hubieras dicho la verdad desde el principio, nada de esto habría pasado. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 63 años. Y toda mi vida fui un hombre de trabajo honrado aquí en Guadalajara. Tengo una ferretería en el barrio de San Juan de Dios, la misma que mi papá me heredó hace 30 años. Siempre fui de esos hombres que se levantan antes del sol, que trabajan con las manos sucias pero la conciencia limpia. Escucha esta historia hasta el final, hermano, porque te van a enseñar algo que yo aprendí de la manera más dura. Comparte esta historia con quien necesite escucharla, y después me cuentas, ¿tú le has guardado secretos a la persona que más amas? Y de paso, dime de qué ciudad me estás escuchando, ¿eh? Ayer fue el primer día en 40 años que me desperté sin Carmen a mi lado. 40 años, ¿o se imaginan? Desde que tenía 23, esta mujer fue mi compañera en todo. En los buenos tiempos cuando el negocio iba bien. En los malos, cuando casi quebramos en la crisis del 82. En las noches de desvelo cuando alguno de nosotros estaba enfermo. Carmen era una mujer sencilla, o eso pensaba yo. De esas que prefieren quedarse en casa que andar de fiesta, que saben hacer el mejor mole de todo el barrio, que te esperan con la cena caliente aunque llegues tarde del trabajo. No era una mujer de muchas palabras, pero cuando hablaba, siempre tenía algo importante que decir. Nos conocimos en la iglesia de San Francisco, un domingo después de misa. Ella estaba parada afuera, esperando el camión, con un vestido azul que se me quedó grabado en la memoria para siempre. Yo andaba con mis amigos, presumiendo el carro que acababa de comprar con mis primeros ahorros de la ferretería. ¿Te llevamos a tu casa?, le pregunté, con esa seguridad que solo tienen los jóvenes que creen que el mundo les pertenece. Carmen me miró con esos ojos cafés que me enamoraron desde el primer momento y me dijo, no acostumbro subirme al carro con desconocidos. Pero sonrió al decirlo, y esa sonrisa me dijo que había una oportunidad. Durante 3 meses la busqué todos los domingos después de misa, hasta que por fin aceptó que la invitara a tomar un café. 6 meses después ya estábamos comprometidos, y al año siguiente nos casamos en esa misma iglesia donde la conocí. Los primeros años fueron de mucho trabajo. La ferretería apenas daba para vivir, pero Carmen me ayudaba con los números, llevaba la contabilidad, atendía a los clientes cuando yo tenía que salir a buscar mercancía. Era mi socia en todo, mi consejera, mi mejor amiga. Nunca pudimos tener hijos. Los doctores dijeron que eran cosas que pasan, que a veces simplemente no se da. Carmen lloró mucho esos primeros años, pero después dijimos que nosotros dos éramos familia suficiente, que Dios sabía por qué hacía las cosas. Con el tiempo, el negocio fue creciendo. Ampliamos la ferretería, contratamos 2 empleados, compramos la casa donde vivimos ahora. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Carmen siguió llevando los libros, manejando el dinero, organizando todo con esa eficiencia que tienen las mujeres para esas cosas. Lo que más recuerdo de Carmen es lo tranquila que era. Nunca la vi alterada, nunca la escuché gritando, nunca tuvimos una pelea de esas que dejan marcas. Era una mujer de rutinas. Se levantaba a las 5:30 a hacerme el desayuno. Iba al mercado los martes y viernes, limpiaba la casa los sábados, cocinaba para toda la semana los domingos. Tal vez esa tranquilidad debería haberme llamado la atención. Tal vez debería haber preguntado más por su pasado, por su familia, por las cosas que nunca me contaba. Pero yo era feliz así, con esa paz que había en nuestra casa, con esa certeza de que teníamos todo lo que necesitábamos. Carmen tenía algunas costumbres que nunca cuestioné. Los jueves por la tarde salía sola. Decía que iba a ver a una prima lejana que vivía en el centro. Los sábados por la mañana, antes del mercado, también salía un rato, supuestamente a hacer mandados que no me especificaba. Yo nunca pregunté mucho porque confiaba en ella completamente. Ahora que lo pienso, Carmen nunca me llevó a conocer a esa prima. En 40 años de matrimonio, nunca la mencionó por su nombre. Nunca me contó anécdotas de ella. Nunca me dijo si tenía hijos o esposo. Pero uno no piensa en esas cosas cuando está viviendo el día a día, cuando está ocupado trabajando y construyendo una vida. También había algo raro con el dinero. Carmen manejaba todas las cuentas del banco,
Pagaba todos los recibos, me daba mi domingo cada semana para mis gastos personales. Yo nunca cuestioné nada porque los números siempre cuadraban. La ferretería siempre tenía lo que necesitaba. Nunca nos faltó nada en la casa. Pero ahora que ella ya no está, me doy cuenta de que nunca supe exactamente cuánto dinero teníamos, en cuántas cuentas, qué inversiones había hecho Carmen con las ganancias del negocio. Ella se encargaba de todo eso, y yo dejaba que se encargara porque confiaba en su criterio. La enfermedad llegó de repente. Un martes por la mañana, Carmen se levantó quejándose de dolor en el pecho. Al principio pensamos que era cansancio, que había trabajado mucho últimamente organizando el inventario de fin de año. Pero el dolor no se quitaba, y cuando la llevé al doctor, nos dijeron que su corazón estaba fallando. 6 semanas. Eso fue lo que duró desde el diagnóstico hasta que se murió. 6 semanas en las que vi cómo la mujer más fuerte que conocía se iba apagando poco a poco, como una vela que se queda sin cera. Durante esas últimas semanas, Carmen cambió. Se puso nerviosa, inquieta, como si hubiera algo que la atormentara. A veces la encontraba llorando sin razón aparente, y cuando le preguntaba qué pasaba, me decía que era por el miedo a dejarme solo. Una tarde, 2 días antes de morir, Carmen me llamó a la cama con una voz que casi no se escuchaba. «Roberto», me dijo, «hay algo que tengo que decirte». Yo me senté a su lado, le agarré la mano que ya estaba fría como el hielo. «Dime, mi amor, lo que sea». «Apum». Carmen me miró con esos ojos que había amado durante 40 años, pero había algo diferente en ellos. Algo que se parecía al miedo. «Prométeme algo», me susurró. «Prométeme que nunca vas a buscar lo que no quiero que encuentres». Esas fueron las palabras exactas que salieron de los labios de Carmen esa tarde. Yo me quedé ahí sentado, agarrándole la mano, sin entender qué carajo me estaba diciendo. En 40 años de matrimonio, mi esposa nunca me había hablado con enigmas, nunca me había pedido que prometiera algo sin explicarme por qué. «Carmen, ¿de qué hablas?», le pregunté, acercándome más a ella. «¿Qué es lo que no quieres que encuentre?». Ella cerró los ojos, como si hablar le costara mucho esfuerzo. Respiró profundo y me apretó la mano con una fuerza que no sabía que le quedaba. «Roberto, en todos estos años, ¿alguna vez te he pedido algo que no fuera por nuestro bien?». La pregunta me tomó por sorpresa. Carmen tenía razón. Nunca me había pedido nada que no fuera razonable. Nunca me había puesto en una situación incómoda. Nunca me había hecho dudar de sus intenciones. «No, mi amor, nunca», le respondí, besándole la frente que estaba ardiendo en fiebre. «Entonces confía en mí una vez más», me susurró, abriendo esos ojos cafés que ahora se veían vidriosos por la medicina. «Cuando yo ya no esté, no busques cosas que puedan lastimarte. Hay secretos que es mejor llevarse a la tumba». Secretos. Mi Carmen, la mujer más transparente del mundo, tenía secretos. El corazón se me aceleró de una manera que no había sentido desde que era joven. «¿Qué secretos, Carmen? ¿De qué me estás hablando?». Pero ella ya había cerrado los ojos otra vez, y su respiración se había vuelto pesada. La medicina la tenía medio dormida la mayor parte del tiempo. Me quedé ahí sentado toda la noche, viendo cómo subía y bajaba su pecho, preguntándome qué secretos podría tener la mujer con la que había compartido mi vida entera. Al día siguiente, Carmen amaneció un poco mejor. Pude darle su desayuno, unas cucharadas de avena con leche, que era lo único que podía tragar. Mientras la ayudaba a comer, traté de volver al tema de la noche anterior. «Carmen, sobre lo que me dijiste ayer». «No, Roberto», me interrumpió con más firmeza de la que había mostrado en semanas. «Ya te dije lo que tenía que decirte. Prométeme que vas a confiar en mí». La miré a los ojos, esos ojos que habían sido mi guía durante 40 años, y asentí. «Te lo prometo, mi amor. Confío en ti». Carmen sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa triste, pero aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche, Carmen murió mientras dormía. Me desperté a las 5 de la mañana, como toda la vida, y cuando me volteé para darle los buenos días, ya estaba fría. Se había ido en silencio, como había vivido, sin molestar a nadie,
sin hacer ruido. Los días siguientes pasaron como una pesadilla. El funeral, los papeles, la gente del barrio que venía a darme el pésame. Carmen había sido querida por todos, respetada por su discreción y su bondad. Varios vecinos me contaron anécdotas de cómo los había ayudado cuando tenían problemas, siempre sin hacer alarde, siempre de manera silenciosa. Después del funeral, me quedé solo en esa casa que de repente se sentía extraña. Todo estaba igual, pero nada era lo mismo. La taza de café de Carmen seguía en su lugar en la mesa, su cepillo de dientes seguía en el baño, su ropa seguía colgada en el closet. Pero ella ya no estaba, y la casa se había llenado de un silencio que me lastimaba los oídos. Las primeras semanas traté de mantener las rutinas. Me levantaba a las 5:30, me hacía el desayuno, iba a la ferretería, atendía a los clientes, regresaba a casa por la noche. Pero todo se sentía mecánico, sin propósito, como si fuera un actor representando la vida de otra persona. Una mañana, mientras revisaba los papeles que Carmen tenía en su escritorio para organizar la herencia, encontré algo que me llamó la atención. Era una libreta pequeña, de esas que usan las mujeres para apuntar las cosas del mercado. Pero en lugar de listas de compras, tenía números escritos con la letra cuidadosa de Carmen. Fechas y cantidades, muchas cantidades. Miles de pesos que salían de nuestras cuentas de manera regular, cada mes, durante años. Yo sabía que Carmen manejaba el dinero, pero nunca había visto esos movimientos en los estados de cuenta que ella me enseñaba. El corazón se me empezó a acelerar. Fui al escritorio donde Carmen guardaba los papeles del banco y busqué los estados de cuenta más recientes. Ahí estaban esos mismos retiros, pero Carmen había marcado con lápiz que eran para gastos personales o mantenimiento de los hogar. Pero las cantidades eran demasiado grandes para gastos normales. Estamos hablando de 8,000, 10,000 pesos cada mes. Durante años. ¿Para qué carajo necesitaba Carmen tanto dinero cada mes? Seguí revisando papeles, cada vez más nervioso. Encontré recibos de transferencias bancarias a cuentas que no reconocía, comprobantes de depósitos en cajeros automáticos del centro de la ciudad, lugares donde yo sabía que Carmen nunca iba. O eso pensaba. ¿Los jueves que salía a ver a su prima? ¿Los sábados de mandados? ¿Qué carajo estaba haciendo Carmen con nuestro dinero todos esos años? Me senté en la silla de su escritorio, con todos esos papeles esparcidos frente a mí, y por primera vez desde que murió, me enojé con ella. No de tristeza, sino de coraje puro. ¿Cómo pudo guardarme secretos así? ¿Cómo pudo manejar nuestro dinero a mis espaldas durante años sin decirme nada? Entonces recordé sus últimas palabras. No busques cosas que puedan lastimarte. Tal vez Carmen sabía que yo iba a encontrar todo esto. Tal vez por eso me hizo prometer que no buscaría sus secretos. Pero ya era demasiado tarde, ya había visto demasiado, y ahora no podían hacer como que no sabía nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama que habíamos compartido durante 40 años, mirando al techo, preguntándome cuántas otras cosas no sabía de la mujer que creía conocer mejor que nadie en el mundo. Al día siguiente, decidí ir al banco. Necesitaba ver todos los movimientos de nuestras cuentas, entender exactamente qué había estado haciendo Carmen con nuestro dinero. Tenía derecho a saberlo, ¿no? Era mi esposa, eran nuestros ahorros, era mi vida también. El gerente del banco, don Aurelio, me recibió con cara de pésame. Conocía a Carmen desde hacía años. Siempre la había atendido personalmente cuando ella iba a hacer sus transacciones. Don Roberto, lamento mucho su pérdida. Doña Carmen era una cliente muy especial para nosotros. Gracias, don Aurelio. Vengo porque necesito revisar todas las cuentas que teníamos Carmen y yo. Para ordenar la herencia, ¿sabe? Don Aurelio asintió y fue por los archivos. Cuando regresó, traía una carpeta mucho más gruesa de lo que yo esperaba. Aquí están todas las cuentas, don Roberto. La cuenta de ahorros principal, la cuenta corriente del negocio y la cuenta personal de doña Carmen. La cuenta personal de Carmen. En 40 años de matrimonio, nunca supe que tenía una cuenta personal. ¿Cuenta personal?, le pregunté, tratando de que no se me notara la sorpresa.
Sí, don Roberto. Doña Carmen abrió esa cuenta hace 15 años. Hacía movimientos regulares ahí, pero siempre me dijo que usted estaba al tanto de todo. 15 años. Carmen tuvo una cuenta secreta durante 15 años, y yo nunca lo supe. Don Roberto, esta cuenta tenía movimientos muy particulares. Don Aurelio puso frente a mí los estados de cuenta de esa cuenta personal que Carmen había mantenido en secreto durante 15 años. Mis manos temblaron cuando agarré los papeles. 15 años es mucho tiempo para guardar un secreto, sobre todo cuando compartes la cama con alguien todas las noches. Los números que vi ahí me dejaron helado. No eran los 8 o 10 mil pesos mensuales que había visto en la libreta de Carmen. Estamos hablando de cantidades mucho más grandes. Depósitos de 50,000, 80,000, hasta 100,000 pesos que entraban a esa cuenta cada 3 o 4 meses. Don Aurelio, le dije, tratando de mantener la voz calmada. ¿De dónde venían estos depósitos? El gerente se puso nervioso, como si no quisiera meterse en problemas familiares. Pues, don Roberto, doña Carmen siempre me dijo que eran ganancias extras del negocio, inversiones que ustedes habían hecho juntos. ¿Inversiones? ¿Qué inversiones? Yo conocía cada peso que entraba y salía de la ferretería. Conocía cada cliente, cada proveedor, cada cuenta por cobrar. En 40 años de trabajar juntos, Carmen y yo nunca habíamos hecho inversiones que generaran ese tipo de dinero. ¿Y los retiros?, pregunté, señalando las salidas de dinero que aparecían en los estados de cuenta. ¿Sabe para qué los usaba? Don Aurelio negó con la cabeza. Eso sí no sabría decirle, don Roberto. Doña Carmen era muy reservada con esos temas. Solo sé que hacía retiros regulares, siempre en efectivo, siempre los jueves por la tarde. Los jueves. Los mismos días que Carmen salía supuestamente a ver a su prima. El estómago se me revolvió como si hubiera comido algo descompuesto. Salí del banco con una copia de todos los estados de cuenta, sintiéndome como un extraño en mi propia vida. ¿Quién carajo era Carmen realmente? ¿La mujer sencilla que hacía el mejor mole del barrio? ¿O alguien que manejaba cantidades enormes de dinero sin decirme nada? Esa tarde cerré la ferretería temprano y me fui a casa. Extendí todos los papeles en la mesa del comedor, la misma mesa donde Carmen y yo habíamos desayunado juntos durante 40 años. Los números bailaban frente a mis ojos, contando una historia que no entendía, pero que me daba muy mala espina. Agarré una calculadora y empecé a sumar. En 15 años habían pasado por esa cuenta más de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos que yo no sabía que existían, que no sabía de dónde venían, que no sabía para qué se usaron. ¿Cómo es posible que vivamos con alguien durante 40 años y no sepamos que maneja esas cantidades de dinero? ¿Cómo es posible que una mujer guarde un secreto así durante tanto tiempo sin que el marido se dé cuenta? Me serví un tequila, de esos que Carmen no me dejaba tomar entre semana, y me senté a pensar. Traté de recordar si había habido cambios en Carmen durante esos 15 años. Cambios en su comportamiento, en sus rutinas, en la manera de tratarme. Ahora que lo pensaba bien, sí habían cambiado algunas cosas. Carmen se había vuelto más independiente, más segura de sí misma. Antes siempre me consultaba todo, hasta las compras más pequeñas para la casa. Pero en los últimos años tomaba decisiones sola. Compraba cosas sin preguntarme, manejaba el dinero como si fuera únicamente suyo. También había cambiado su manera de vestirse. Carmen siempre había sido una mujer sencilla, de ropa modesta, nada llamativo. Pero recordaba que en los últimos años había empezado a comprar ropa más elegante, zapatos más caros, incluso se había empezado a pintar las uñas y a ir cada mes a la estética. Yo pensé que era algo normal, que las mujeres a veces quieren verse más arregladas. Me daba gusto verla contenta, verla cuidarse. Nunca se me ocurrió preguntarme de dónde sacaba el dinero para esos gustos. Esa noche no pude dormir otra vez. Me quedé en la sala tomando tequila y revisando una y otra vez esos estados de cuenta, como si fuera a encontrar una explicación mágica que hiciera que todo tuviera sentido. A las 3 de la mañana, borracho y desesperado,
Decidí buscar en el closet de Carmen. Si tenía secretos financieros, tal vez tenía otros secretos guardados en algún lado. Abrí su ropero, el mismo donde había colgado su ropa todos los días durante 40 años. Todo estaba ordenado como siempre lo mantenía Carmen, cada vestido en su lugar, cada blusa bien doblada. Pero al fondo, en una caja de zapatos que yo nunca había visto, encontré algo que me heló la sangre. Fotos. Decenas de fotos donde aparecía Carmen, pero no era la Carmen que yo conocía. En estas fotos se veía diferente, más arreglada, más elegante, más feliz. Sonreía de una manera que nunca había visto en casa, con una luz en los ojos que no recordaba haber visto en años. Y no estaba sola en las fotos. Había un hombre que yo no conocía, que no había visto nunca en mi vida. Un hombre que le ponía la mano en la cintura a mi esposa, que la abrazaba, que sonreía junto a ella como si fueran pareja. Las fotos estaban fechadas. La más antigua era de hace 12 años, la más reciente, de hace apenas 6 meses, pocas semanas antes de que Carmen se enfermara. 12 años. Carmen había estado con otro hombre durante 12 años, y yo nunca lo supe. Me senté en el piso del closet, con las fotos esparcidas a mi alrededor, sintiéndome como el hombre más pendejo del mundo. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciego, tan confiado, tan estúpido? Todas las piezas empezaron a encajar. Los jueves que salía a ver a su prima, los retiros de dinero en efectivo, la ropa nueva, la manera diferente de arreglarse, la cuenta secreta. Carmen no tenía una prima en el centro de la ciudad. Carmen tenía un amante, pero había algo más en esa caja de zapatos. Al fondo, debajo de todas las fotos, encontré un sobre cerrado con mi nombre escrito en la letra de Carmen. Mis manos temblaron cuando lo abrí. Adentro había una carta y algo que me dejó sin respiración. Las llaves de un departamento. La carta decía: Roberto, si estás leyendo esto es porque rompiste tu promesa. Estas llaves son del departamento 504 en el edificio Hidalgo, en el centro. Es tuyo ahora, pero te ruego que no vayas. Hay cosas que es mejor no saber. Te amé a mi manera, aunque no lo entiendas. Carmen. Miré esas llaves como si fueran serpientes venenosas. Carmen tenía un departamento en el centro. Un departamento donde seguramente se juntaba con ese hombre de las fotos. Un departamento que ahora era mío, según decía la carta. ¿Te amé a mi manera? ¿Qué carajo significaba eso? ¿Amar es engañar a tu marido durante 12 años? ¿Amar es guardar secretos que pueden destruir a una persona? Me levanté del piso del closet, guardé las fotos y las llaves en el sobre, y me serví otro tequila, más grande esta vez. El alcohol me quemaba la garganta, pero no tanto como me quemaba la traición por dentro. Carmen estaba muerta y enterrada, pero había dejado una bomba de tiempo en mis manos. Esas llaves eran la llave a toda la verdad, a todos los secretos que había guardado durante años. Eran la llave a una vida que yo no conocía, a una Carmen que nunca había visto. La pregunta era, ¿tenía los huevos para ir a ese departamento y enfrentar toda la verdad? ¿O iba a ser cobarde para siempre, como había sido durante 40 años sin darme cuenta? Si no tienes valor para enfrentar la verdad, entonces no mereces conocerla. Eso me dije a mí mismo esa mañana, parado frente al espejo del baño, con las llaves del departamento quemándome la bolsa del pantalón. Había pasado 3 días sin poder dormir, 3 días dándole vueltas al asunto, 3 días siendo un pinche cobarde. Carmen llevaba muerta un mes entero en el que yo había llorado por ella, en el que había extrañado su café por las mañanas, en el que había hablado con su foto todas las noches antes de acostarme. Un mes llorando por una mujer que me había estado engañando durante 12 años. Me bañé, me puse mi mejor camisa, la azul que Carmen me había comprado para mi cumpleaños, y agarré las llaves. Si iba a descubrir que mi vida había sido una mentira, al menos iban a hacerlo como un hombre digno. El edificio Hidalgo estaba en la zona más elegante del centro de Guadalajara. Cuando llegué ahí, me di cuenta de que no era un lugar barato. Era uno de esos edificios modernos, con portero uniformado, lobby de mármol,
elevadores que funcionan bien, el tipo de lugar donde vive gente con dinero. ¿De dónde carajo había sacado Carmen el dinero para un departamento así? El portero me vio llegar y se acercó con cara amable pero desconfiada. Era un hombre mayor, de mi edad más o menos, con el uniforme planchado y los zapatos brillantes. «Buenos días, señor. ¿A quién busca?» Le enseñé las llaves sin decir nada. El hombre las miró, después me miró a mí, y su cara cambió completamente, como si hubiera visto un fantasma. Usted es don Roberto, ¿verdad? ¿Cómo carajo sabía mi nombre? Sí, soy Roberto Hernández. ¿Cómo sabe quién soy? El portero se puso nervioso. Empezó a mover las manos como si no supiera qué hacer con ellas. Doña Carmen me habló mucho de usted, señor. Lamento mucho su pérdida. Era una señora muy buena. ¿Doña Carmen le había hablado de mí? ¿Qué le había dicho? ¿Que tenía un marido pendejo en casa que no se daba cuenta de nada? ¿Conocía bien a mi esposa?, le pregunté, tratando de que no se me notara el coraje que traía por dentro. Pues, sí, señor. Doña Carmen venía aquí desde hace muchos años. Siempre muy puntual, siempre muy educada. Los jueves por la tarde y a veces los sábados por la mañana. Los jueves y los sábados. Exactamente los días que Carmen salía de casa con sus excusas de la prima y los mandados. Todo cuadraba perfecto, como un rompecabezas macabro. ¿Venía sola?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. El portero se puso más nervioso todavía. Bueno, a veces venía con el licenciado Morales, un señor muy distinguido, muy educado también. ¿Licenciado Morales? Así que el cabrón de las fotos tenía nombre, y tenía título universitario según el portero. Seguramente tenía dinero también, seguramente era todo lo que yo no era. ¿Sabes si el licenciado Morales sigue viniendo por aquí? No, señor. Desde que doña Carmen se enfermó, no lo hemos vuelto a ver. Creo que está muy triste por lo que pasó. ¿Triste? ¿El hijo de la chingada estaba triste? ¿Y yo qué estaba? Yo que había perdido después de 40 años de matrimonio. Subí al 5º piso en un elevador que olía a perfume caro. Todo en ese edificio gritaba dinero, clase, elegancia. Todo lo contrario a la vida sencilla que Carmen y yo habíamos construido juntos, o que yo pensé que habíamos construido juntos. El departamento 504 estaba al final del pasillo. Metí la llave en la cerradura y por un momento dudé. Una vez que abriera esa puerta, no habría marcha atrás. Una vez que viera lo que había del otro lado, tendría que vivir con esa verdad para siempre. Pero ya había llegado muy lejos para rajarme ahora. Abrí la puerta y entré a un mundo que no conocía. El departamento era hermoso, elegante, moderno, lleno de muebles que costaban más que todo lo que tenía en mi casa. La sala tenía un sofá de piel blanca, una mesa de centro de vidrio, cuadros en las paredes que parecían caros. Todo estaba impecable, como si Carmen hubiera estado ahí hace apenas unos días. En la mesa de centro había una foto enmarcada. Carmen y el licenciado Morales, abrazados, sonriendo como si fueran la pareja más feliz del mundo. Carmen se veía radiante, joven, llena de vida. Se veía como no la había visto en años. Caminé por el departamento como si estuviera en un museo. La cocina tenía electrodomésticos modernos, caros, que Carmen nunca tuvo en nuestra casa. El refrigerador estaba lleno de comida fina, vinos importados, quesos que yo no sabía ni pronunciar. Pero lo que más me dolió fue el dormitorio. La cama era enorme, con sábanas de seda que brillaban bajo la luz que entraba por la ventana. En el buró había otra foto de Carmen y el licenciado. Esta más íntima, más cariñosa. Carmen tenía puesta una bata de satén que yo nunca le había visto. Abrí el closet y ahí estaba la otra vida de Carmen. Vestidos elegantes, zapatos de marca, ropa interior de encaje que jamás había usado conmigo. Perfumes franceses, joyas que no reconocía. Todo un guardarropa de una mujer que no era la que desayunaba conmigo todas las mañanas. En el cajón del buró encontré algo que me partió el alma en pedazos. Cartas de amor.
Decenas de cartas escritas de puño y letra del licenciado Morales, dirigidas a mi querida Carmen. Las leí todas, una por una, sintiendo cómo se me desgarraba el corazón con cada palabra. Ese hombre le escribía cosas que yo nunca le había dicho. Le prometía cosas que yo nunca le había prometido. La amaba de una manera que yo nunca supe cómo amar. Mi querida Carmen, decía una de las cartas, estos 12 años a tu lado han sido los más felices de mi vida. Sé que nuestra situación es complicada, pero cada jueves que paso contigo vale la pena todos los días que no puedo tenerte cerca. 12 años. Confirmado. Carmen había vivido una doble vida durante 12 años, y yo había sido demasiado pendejo para darme cuenta. Pero lo que más me jodió fue la última carta, fechada apenas 2 semanas antes de que Carmen se enfermara. Mi amor, decía, ya no puedo seguir fingiendo que no existe lo que hay entre nosotros. He tomado una decisión. Voy a pedirle el divorcio a Roberto. Ya es hora de que vivamos nuestro amor sin escondernos. Te amo, Fernando. ¿Divorcio? Carmen iba a pedirme el divorcio para irse con ese cabrón. Si no se hubiera enfermado, si no se hubiera muerto, yo habría llegado a casa un día cualquiera, y mi esposa me habría dicho que me quería dejar por otro hombre. 40 años de matrimonio tirados a la basura por un licenciado con dinero que sabía escribir cartas bonitas. Me senté en esa cama donde mi esposa había sido feliz con otro hombre. Y por primera vez desde que murió, no lloré de tristeza. Lloré de coraje, de humillación, de la rabia más pura que había sentido en toda mi vida. Carmen se había llevado sus secretos a la tumba, pero me había dejado todas las pruebas de su traición, como si quisiera que sufriera, como si quisiera que me diera cuenta de que había sido un idiota durante 12 años. Pero había algo más en ese departamento. En el escritorio de la sala encontré papeles legales, documentos que no entendía bien, pero que tenían que ver con propiedades, con inversiones, con dinero. Mucho dinero. Y todos estaban a nombre de Carmen Hernández de Morales. ¿De Morales? ¿Carmen se había cambiado el apellido sin decirme? Este pinche departamento solo era la punta del iceberg. Carmen no solo me había engañado con otro hombre. Carmen había construido una vida completamente nueva, una identidad nueva, sin decirme nada. Y ahora yo tenía que averiguar qué tanto más me había ocultado la mujer que creí conocer durante 40 años. Roberto Hernández, marido pendejo durante 40 años. Carmen de Morales, esposa mentirosa durante 12. Así me presenté a mí mismo ese día, parado en medio de ese departamento que era como un museo de las traiciones de mi esposa. Carmen de Morales. Ese apellido me quemaba los ojos cada vez que lo veía en los documentos. ¿Cómo carajo una mujer se cambia el apellido sin que el marido se entere? ¿Cómo es posible que legalmente mi esposa se llamara Carmen de Morales y yo siguiera pensando que era Carmen de Hernández? Agarré todos los papeles del escritorio y me senté en el sofá de piel blanca donde Carmen había sido feliz con otro hombre. Necesitaba entender qué tan profundo era el hoyo en el que había estado viviendo todos estos años. El primer documento que revisé me dejó helado. Era una escritura de propiedad. El departamento donde estaba sentado no era rentado, era propio. Y según los papeles, Carmen lo había comprado hace 8 años con dinero en efectivo. 400,000 pesos pagados de contado. ¿400,000 pesos? ¿De dónde carajo había sacado Carmen esa cantidad? Todo el dinero que habíamos ahorrado en 40 años de trabajo no llegaba ni a la mitad de esa cifra. Seguí revisando. Había documentos de una cuenta de inversiones en un banco que yo no conocía. Una cuenta donde Carmen tenía más de 1 millón de pesos invertido en acciones y bonos. 1 millón de pesos que no sabía que existía. También había pólizas de seguros de vida por cantidades enormes. Seguros que Carmen había contratado sin decirme nada, donde el beneficiario no era yo, era Fernando Morales. Si Carmen hubiera muerto en un accidente, ese cabrón se habría quedado con más de 2 millones de pesos que mi esposa había estado ahorrando a mis espaldas durante años. Pero lo que más me jodió fue encontrar copias de documentos que yo había firmado sin saber para qué. Recordaba vagamente que Carmen me había pedido que firmara unos papeles del negocio.
cosa que hacía seguido porque yo confiaba en ella completamente. Resulta que esos papeles no eran del negocio. Eran poderes legales que le daban a Carmen control total sobre todas nuestras propiedades, todas nuestras cuentas, todo lo que habíamos construido juntos. En pocas palabras, con mi propia firma yo le había dado permiso de disponer de todo, como se le diera la gana. Y se le había dado la gana de mantener a otro hombre. Agarré el teléfono del departamento y marqué el número que aparecía en los documentos del banco donde Carmen tenía las inversiones. Necesitaba entender exactamente qué había pasado con nuestro dinero. Banco Santander, buenos días. Habla Roberto Hernández. Mi esposa Carmen tenía cuentas ahí y necesito información sobre los movimientos. Un momento, señor. ¿Me puede proporcionar su número de cuenta? Le di los números que aparecían en los documentos. Escuché que tecleaba en la computadora. Señor Hernández, me dijo la empleada con voz rara, aquí aparece que usted no tiene autorización para acceder a esa información. La titular de la cuenta era la señora Carmen de Morales, y solo ella podía hacer consultas. Era mi esposa, le expliqué tratando de mantener la calma. Se murió hace un mes. Soy su heredero legal. Entiendo, señor, pero necesitaríamos que viniera con los documentos correspondientes. También necesitaríamos que trajera su identificación y... Colgué el teléfono antes de escuchar más pendejadas burocráticas. Estaba claro que Carmen había organizado todo para que yo no pudiera acceder fácilmente a esa información. Había construido una vida financiera completamente separada de mí, donde yo no tenía voz ni voto. Me levanté del sofá y seguí explorando el departamento. En un closet pequeño encontré algo que me hizo entender por fin la magnitud de lo que había estado pasando. Eran documentos de una empresa. Una empresa de consultoría llamada Morales y Asociados, donde Carmen aparecía como socia fundadora junto con Fernando Morales. Según los papeles, la empresa se había establecido hace 10 años y había estado generando ganancias considerables. Carmen no solo tenía un amante. Carmen tenía un negocio con su amante. Un negocio del que yo nunca supe nada, que había estado funcionando en paralelo a nuestra ferretería durante 10 años. ¿Con qué dinero habían fundado esa empresa? ¿Con dinero de la ferretería que yo pensé que se estaba usando para gastos de la casa? Seguí leyendo los documentos de la empresa. Carmen y Fernando se dedicaban a asesorar a pequeños negocios sobre manejo financiero y crecimiento. Básicamente, Carmen usaba todo lo que había aprendido manejando mi ferretería para hacer dinero con otro hombre. Y por lo que veía en los estados financieros, les había ido muy bien. La empresa generaba entre 50 y 100 mil pesos de ganancia cada mes. Dinero que Carmen dividía con Fernando, dinero que usaba para mantener esa vida de lujo que tenía en secreto. En ese momento entendí por qué Carmen se había vuelto tan independiente en los últimos años. No era porque hubiera madurado o porque quisiera más libertad, era porque tenía su propio dinero, su propio negocio, su propia vida. Ya no me necesitaba para nada. Sonó el teléfono del departamento y casi se me sale el corazón. ¿Quién carajo sabía ese número? ¿Quién podría estar llamando? Contesté con voz temblorosa. ¿Bueno? ¿Carmen? Carmen, amor, ¿eres tú? Era una voz de hombre. Una voz que no reconocía pero que hablaba con la familiaridad de alguien que conocía muy bien a Carmen. Carmen murió. Le dije sin más. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché, como si el hombre se hubiera puesto a llorar. ¿Con quién hablo?, me preguntó con voz quebrada. Con Roberto Hernández, el marido de Carmen. Otro silencio largo. Después el hombre dijo algo que me heló la sangre. Don Roberto, yo soy Fernando Morales. Creo que usted y yo necesitamos hablar. ¿Fernando Morales? El cabrón que se había estado cogiendo a mi esposa durante 12 años me estaba llamando por teléfono. No tengo nada que hablar con usted, le dije, y estuve a punto de colgar. Espere, por favor, me gritó del otro lado. Sé que debe estar muy enojado y tiene todo el derecho. Pero hay cosas que necesita saber sobre Carmen. Cosas importantes. ¿Qué cosas?, le pregunté, aunque no quería saber más. Ya había descubierto suficientes cosas como para que me doliera el alma durante el resto de mi vida. Carmen no era la única, don Roberto.
Y usted no era el único marido que no sabía nada. ¿Que no era la única? ¿Que no era el único marido? ¿De qué carajo me estaba hablando este hombre? ¿De qué habla?, le pregunté, sintiendo que el piso se movía debajo de mis pies. Don Roberto, me dijo Fernando con voz cansada. Carmen también me engañó a mí. Yo también descubrí sus secretos después de que murió. Y creo que los dos fuimos víctimas de la misma mujer. Ann, Carmen había engañado también a Fernando. ¿Mi esposa tenía más de 2 vidas? ¿Cuántos hombres había en esta historia? Necesitamos vernos, me dijo Fernando. Hay cosas que Carmen nos ocultó a los dos. Cosas que van a cambiar todo lo que creemos saber sobre ella. Colgué el teléfono sin responder, pero ya sabía que iban a hablar con él. Necesitaba saber qué tanto más había estado escondiendo la mujer que creía amar durante 40 años. Porque si Carmen me había mentido sobre todo lo que había descubierto hasta ahora, ¿qué me garantizaba que no había más secretos esperando a salir a la luz? Los dos fuimos pendejos, don Roberto. Pero usted fue pendejo durante 40 años y yo solo durante 12. Esas fueron las primeras palabras que me dijo Fernando Morales cuando nos vimos cara a cara en un café del centro, 2 días después de esa llamada telefónica que me dejó sin dormir. Fernando era exactamente como me lo había imaginado después de ver las fotos. Un hombre elegante, bien vestido, de esos que saben hablar bonito y que tienen dinero para impresionar a las mujeres. Pero ese día se veía destruido, con ojeras profundas, y las manos temblorosas como las de un borracho. Usted me va a perdonar la franqueza, me dijo mientras se sentaba frente a mí, pero necesitaba conocer al otro pendejo que Carmen engañó. Me quedé callado, observándolo. Parte de mí quería partirle la madre ahí mismo, darle una paliza por haberse metido con mi esposa durante 12 años. Pero otra parte de mí tenía curiosidad. Si Carmen también lo había engañado a él, entonces los dos estábamos en el mismo barco. ¿Cómo supo del departamento?, le pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Fernando suspiró y sacó un sobre de su saco. Carmen me dejó esto en mi oficina, una carta que me entregaron después de su funeral. En esa carta me decía que el departamento ya no era nuestro, que se lo había dejado a usted. ¿Nuestro? ¿El departamento había sido de los dos? El departamento lo compramos juntos hace 8 años, continuó Fernando. Mitad y mitad. Pero Carmen manejaba todos los papeles legales. Al parecer, puso todo a su nombre sin decirme nada. Y después, se lo dejó a usted. Me quedé helado. Carmen había estafado también a Fernando. Había usado dinero de él para comprar el departamento, pero legalmente todo quedó a nombre de ella. ¿Y usted no sospechó nada durante todos estos años?, le pregunté. Fernando se rió con amargura. Don Roberto, Carmen era una maestra del engaño. A mí me tenía convencido de que usted era un hombre malo, que la maltrataba, que ella estaba esperando el momento adecuado para dejarlo. Me decía que se sentía culpable por engañarlo, pero que no tenía de otra porque usted era violento. ¿Violento? ¿Yo? En 40 años de matrimonio nunca le había alzado la voz a Carmen, mucho menos la mano. Era la acusación más ridícula que había escuchado en mi vida. Carmen me pintó como el esposo perfecto, le dije. Me decía que la amaba más que a nada en el mundo, que yo era el único hombre que había conocido de verdad. A mí me decía lo mismo sobre mí, respondió Fernando. Que yo era el amor de su vida, que nunca había sentido nada igual, que conmigo había descubierto lo que era el amor verdadero. Los dos nos quedamos callados, asimilando la magnitud de las mentiras de Carmen. No solo nos había engañado con hechos, nos había engañado con sentimientos. A los dos nos había hecho creer que éramos especiales, que éramos únicos, que éramos amados de una manera excepcional. ¿Usted sabía de la empresa?, le pregunté. ¿Cuál empresa? Fernando me miró confundido. Le conté sobre los documentos que había encontrado de Morales y Asociados. La cara de Fernando se puso blanca como el papel. Esa empresa no existe, me dijo. Yo nunca he tenido una empresa con Carmen. Yo trabajo en un despacho de abogados, soy empleado, no tengo empresa propia. ¿Cómo que no existía? ¿Los documentos eran falsos? ¿Carmen había falsificado papeles de una empresa inexistente? Don Roberto,
me dijo Fernando con voz temblorosa. Creo que ninguno de los dos sabemos realmente quién era Carmen. Sacó de su saco una carpeta llena de papeles. Después de recibir la carta de Carmen, decidí investigar. Contraté a un detective privado para que averiguara todo lo que pudiera sobre la vida de Carmen. Me extendió la carpeta. Lo que encontró nos va a joder a los dos. Abrí la carpeta con manos temblorosas. El primer documento era un acta de nacimiento. Pero el nombre que aparecía ahí no era Carmen Rodríguez, que era el apellido de soltera que yo conocía. El nombre era Carmen Beatriz Sánchez Villarreal. Carmen usaba una identidad falsa, me explicó Fernando. Su nombre real era Carmen Sánchez, y tenía antecedentes penales por fraude y estafa. ¿Antecedentes penales? Mi esposa de 40 años era una delincuente con nombre falso. Seguí leyendo los documentos. Carmen había estado casada antes, no una vez, 3 veces, con 3 hombres diferentes, en 3 ciudades diferentes, usando nombres ligeramente diferentes cada vez. Carmen Rodríguez en Guadalajara, casada conmigo. Carmen Sánchez en Monterrey, casada con un ingeniero llamado Patricio Vega. Carmen Villarreal en Puebla, casada con un doctor llamado Amador Ruiz. Los 3 matrimonios habían sido al mismo tiempo. Durante los últimos 15 años, Carmen había estado casada con 3 hombres diferentes, en 3 ciudades diferentes, y ninguno de los 3 sabía de la existencia de los otros. ¿Cómo es posible?, murmuré, sintiendo que el mundo se movía debajo de mis pies. El detective dice que es más común de lo que pensamos, me explicó Fernando. Hay personas que se dedican a esto. Buscan hombres solitarios, mayores, con dinero ahorrado, y construyen vidas falsas para estafarlos. Hombres solitarios, mayores, con dinero ahorrado. La descripción me pegó como un puñetazo en el estómago. Según el detective, continuó Fernando, Carmen viajaba cada semana entre las 3 ciudades. Los lunes y martes estaba en Monterrey con Patricio. Los miércoles y jueves estaba en Puebla con Amador. Los viernes, sábados y domingos estaba aquí en Guadalajara con usted. Por eso Carmen nunca estaba disponible entre semana. Por eso siempre tenía excusas para no acompañarme a viajes o eventos. No era porque fuera tímida o casera, era porque tenía otros 2 maridos esperándola en otras ciudades. ¿Y conmigo?, pregunté, aunque ya me daba miedo la respuesta. Con usted se veía los jueves por la tarde, cuando supuestamente venía a ver a su prima. Era la única vez en la semana que podíamos estar juntos. Los jueves. Los pinches jueves que yo pensé que eran para ver a una prima inexistente. Eran para coger con Fernando mientras sus otros 2 maridos pensaban que estaba en casa conmigo. Don Roberto, me dijo Fernando con voz quebrada, ni usted ni yo fuimos sus maridos. Fuimos sus trabajos. Carmen se ganaba la vida casándose con hombres que tenían dinero ahorrado y sacándoles todo lo que podía durante años. La carpeta tenía más documentos. Estados de cuenta que mostraban que Carmen había vaciado las cuentas de sus otros 2 maridos también. En total, durante 15 años, había robado más de 5 millones de pesos entre los 3. 5 millones de pesos que había invertido en propiedades, en cuentas bancarias secretas, en una vida de lujo que nadie conocía completa. ¿Los otros 2 saben?, le pregunté. Fernando negó con la cabeza. El detective los contactó después de que Carmen murió. Patricio en Monterrey está destrozado, igual que nosotros. Amador en Puebla. Él fue más inteligente. Se dio cuenta de las mentiras hace un año y la confrontó. ¿Qué pasó? Carmen le dijo que lo iba a dejar en la ruina si hablaba, que tenía documentos comprometedores sobre él, que iba a destruir su reputación médica. Amador se cayó la boca por miedo. Me quedé en silencio, asimilando toda esa información. Carmen no había sido solo una esposa infiel. Carmen había sido una estafadora profesional que había arruinado la vida de 4 hombres durante 15 años. ¿Y ahora qué hacemos?, le pregunté a Fernando. Ahora, me dijo con una sonrisa amarga, ahora nos vengamos de esa cabrona, aunque esté muerta. Si esa cabrona creyó que se iba a llevar nuestro dinero a la tumba, se equivocó de pendejos.
Fernando y yo salimos de ese café convertidos en socios. Socios en la venganza, socios en la búsqueda de justicia, socios en recuperar lo que Carmen nos había robado a todos. Pero primero necesitábamos conocer a los otros dos pendejos que habían caído en las garras de mi esposa. Patricio Vega vivía en Monterrey. Según el detective, era un ingeniero civil de 58 años que había conocido a Carmen en una conferencia de construcción hace 15 años. Carmen le había dicho que era viuda, que su primer esposo había muerto en un accidente de trabajo y que estaba tratando de salir adelante con un pequeño negocio de materiales de construcción. ¿Les suena familiar? A mí también. Fernando y yo manejamos hasta Monterrey un sábado por la mañana. Durante las 3 horas de camino, fuimos intercambiando historias sobre Carmen, comparando las mentiras que nos había dicho a cada uno. Era como armar un rompecabezas macabro donde cada pieza revelaba una nueva traición. A mí me decía que usted era alcohólico, me contó Fernando mientras yo manejaba, que llegaba borracho a la casa y la golpeaba cuando estaba ebrio. A mí me decía que usted era un aprovechado, le respondí, que solo se juntaba con ella por el dinero, que la presionaba para que le diera más cada mes. Los dos nos reímos con amargura. Carmen había sido una maestra creando villanos imaginarios para justificar sus mentiras. A cada uno nos había puesto como el malo de la historia del otro. Llegamos a la casa de Patricio a mediodía. Era una casa bonita en una colonia de clase media alta. El tipo de casa que se puede comprar cuando tienes un buen trabajo y has ahorrado dinero durante años, o cuando tenías dinero antes de que Carmen llegara a tu vida. Patricio nos abrió la puerta y inmediatamente reconocimos en su cara la misma expresión que nosotros habíamos tenido durante semanas. La cara de un hombre que descubrió que su vida había sido una mentira. Era un hombre alto, delgado, con el pelo completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Se veía mayor de 58 años, como si las últimas semanas le hubieran quitado 10 años de vida. Ustedes deben ser Roberto y Fernando, nos dijo con voz cansada. Pasen, por favor. Ya era hora de que nos conociéramos. La casa de Patricio estaba llena de cajas. Cajas de mudanza por todos lados, como si se estuviera preparando para irse. ¿Se va a cambiar de casa?, le preguntó Fernando. Patricio se rió con amargura. Me voy a cambiar de ciudad. Después de 15 años descubrí que mi esposa era una estafadora que estaba casada con otros 3 hombres. Ya no puedo vivir en esta casa, en esta ciudad, rodeado de recuerdos de una mujer que nunca existió. Nos sentamos en la sala, entre las cajas de mudanza. Patricio nos sirvió café y empezó a contarnos su historia. Conocí a Carmen en una convención de la industria de la construcción. Ella estaba ahí vendiendo materiales, muy profesional, muy inteligente. Me dijo que era viuda, que había heredado el negocio de materiales de su esposo muerto. La misma historia que me había contado a mí cuando nos conocimos. Carmen había reciclado hasta las mentiras. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, continuó Patricio. Carmen me convenció de que vendiera esta casa y compráramos una más grande juntos. También me convenció de que le diera poder legal sobre mis cuentas, para que pudiera manejar nuestros gastos mientras yo estaba trabajando. ¿Les suena familiar? La misma estrategia que había usado conmigo. Durante los primeros años todo iba bien. Carmen viajaba mucho por su negocio, pero siempre regresaba a casa los lunes y martes. Esos eran nuestros días juntos. Fernando y yo nos miramos. Carmen había dividido la semana entre nosotros 4 como si fuéramos citas en una agenda. ¿Cuándo se empezó a dar cuenta de que algo andaba mal?, le pregunté. El año pasado, respondió Patricio. Empecé a notar que nuestras cuentas bancarias se estaban vaciando más rápido de lo normal. Cuando le pregunté a Carmen, me dijo que el negocio estaba pasando por una mala racha, que necesitaba inyectarle más dinero para salvarlo. ¿Y usted le creyó? Como un pendejo, sí. Le di 200,000 pesos más de mis ahorros. Pero después empecé a sospechar cuando me di cuenta de que Carmen nunca me dejaba ver los libros del negocio. Siempre tenía excusas. Patricio se levantó y fue por una caja que estaba marcada como Carmen. La abrió y sacó una carpeta llena de documentos.
Hace 6 meses contraté a un investigador privado, nos dijo. Carmen se había vuelto muy misteriosa. Desaparecía por días sin explicaciones convincentes. Pensé que me estaba engañando con otro hombre. Se rió con ironía. Resulta que me estaba engañando con 3 hombres, y además era una delincuente profesional. Patricio nos enseñó los documentos que había recopilado. Fotografías de Carmen entrando y saliendo de diferentes hoteles con cada uno de nosotros. Estados de cuenta que mostraban cómo había vaciado sistemáticamente las cuentas bancarias de Patricio durante 15 años. En total, nos dijo Patricio, Carmen me robó 1.200.000 pesos durante 15 años, todo lo que había ahorrado para mi retiro. A mí me robó 900.000, dijo Fernando. A mí me robó 1.600.000, les dije yo. Entre los 3 sumamos más de 3 millones de pesos. Pero según los documentos que habíamos visto, Carmen había manejado más de 5 millones durante esos años. Falta el doctor de Puebla, dijo Fernando. Amador Ruiz. El detective dijo que él se había dado cuenta antes que nosotros. Ya hablé con él, nos dijo Patricio. Va a venir mañana. Él fue el que más perdió, pero también el que más información tiene sobre las cuentas secretas de Carmen. Esa noche nos quedamos en un hotel en Monterrey. Fernando y yo compartimos cuarto porque ninguno de los dos quería estar solo con sus pensamientos. Pasamos horas hablando sobre Carmen, tratando de entender cómo una persona puede vivir una mentira tan compleja durante tanto tiempo. Lo que más me jode, me dijo Fernando esa noche, no es que me haya robado dinero, es que me haya robado 15 años de mi vida. 15 años creyendo que estaba construyendo algo real con alguien que me amaba. Yo sabía exactamente cómo se sentía. Carmen no solo nos había robado dinero, nos había robado la capacidad de confiar, nos había robado la fe en el amor, nos había robado la tranquilidad de saber que nuestros recuerdos eran reales. Al día siguiente llegó Amador Ruiz desde Puebla. Era un hombre de 62 años, doctor cardiólogo, con cara de pocos amigos y una actitud que desde el primer momento nos dejó claro que él no había venido a llorar. Señores, nos dijo después de presentarse, yo no vengo aquí a lamentarme por lo que perdimos. Vengo a recuperar lo que es nuestro. Amador sacó una laptop y la puso sobre la mesa del hotel donde nos habíamos reunido. Durante el último año, después de descubrir quién era Carmen realmente, me dediqué a rastrear todo su dinero. Todas sus cuentas, todas sus propiedades, todas sus inversiones. En la pantalla de la laptop aparecieron documentos bancarios, escrituras de propiedades, estados de cuenta de inversiones. Carmen no se gastó nuestro dinero, nos dijo Amador con una sonrisa que daba miedo. Lo invirtió, lo multiplicó. Y ahora nosotros vamos a recuperar hasta el último peso, con intereses. ¿Cómo?, le preguntamos los 3 al mismo tiempo. Porque, señores, nos dijo Amador, legalmente, Carmen murió intestada. Y como sus únicos herederos legales somos nosotros 4. Todo lo que ella tenía nos pertenece por ley. Pero nosotros no somos sus únicos herederos, le dije. Ella tenía familia. Amador negó con la cabeza. Carmen Sánchez Villarreal era huérfana. No tenía familia. Los únicos parientes legales que tenía eran sus 4 esposos. Fernando, Patricio y yo nos miramos sin poder creerlo. ¿Está diciendo que todo el dinero que Carmen robó es nuestro?, terminó Amador. Todo. Las propiedades, las cuentas, las inversiones. Todo lo que ella acumuló durante 15 años de estafarnos, ahora nos pertenece legalmente. ¿Y cuánto es todo?, preguntó Patricio. Amador sonrió como un tiburón que acaba de oler sangre. 8 millones de pesos, señores. Carmen nos robó 3 millones, pero los convirtió en 8. Por primera vez en semanas, yo también sonreí. Carmen, desde el cielo o desde el infierno, vas a ver cómo 4 pendejos se convierten en millonarios gracias a tus mentiras. Esas fueron las palabras con las que Amador abrió la reunión donde planearíamos cómo recuperar los 8 millones de pesos que Carmen había acumulado estafándonos a los 4. Estábamos sentados en el despacho de un abogado en Guadalajara, el licenciado Moreno,
que Amador había contratado para manejar todo el proceso legal. El licenciado Moreno era un hombre serio, de esos que cobran caro pero saben lo que hacen. Tenía sobre su escritorio una carpeta gruesa con todos los documentos que habíamos reunido sobre Carmen y sus propiedades. «Señores», nos dijo el abogado, «el caso que tienen aquí es complejo pero muy sólido. Carmen Sánchez Villarreal cometió múltiples delitos: bigamia, fraude, falsificación de documentos, lavado de dinero. Pero como ya murió, no podemos procesarla penalmente». «No nos interesa procesarla», le dijo Amador. «Nos interesa recuperar nuestro dinero». El licenciado Moreno asintió. «Eso sí se puede hacer. Y van a recuperar mucho más de lo que perdieron». Nos explicó que Carmen había sido muy inteligente con el dinero que nos robó. En lugar de gastárselo en lujos, lo había invertido en propiedades y negocios que habían crecido considerablemente durante los últimos años. Carmen tenía 3 departamentos en el centro de Guadalajara, nos explicó el abogado. Cada uno vale entre 800,000 y 1,000,000 de pesos en el mercado actual. Yo conocía uno de esos departamentos, el 504 del edificio Hidalgo. Pero había otros 2 que Carmen había comprado sin que ninguno de nosotros lo supiéramos. También tenía participación en 4 negocios diferentes, continuó el licenciado. Una empresa de consultoría, una tienda de ropa para mujeres, un restaurante en la zona rosa y una casa de cambio. Fernando y yo nos miramos. La empresa de consultoría era la que aparecía en los documentos falsos que habíamos encontrado. Pero resulta que sí existía, junto con otros 3 negocios que Carmen había creado con nuestro dinero. ¿Y las cuentas bancarias?, preguntó Patricio. Carmen tenía cuentas en 6 bancos diferentes, respondió el abogado, bajo nombres ligeramente diferentes, pero todas respaldadas con documentos que la identificaban como Carmen Sánchez Villarreal. En total, hay 2,300,000 pesos en efectivo en esas cuentas. Yo hice cuentas rápidas en mi cabeza. 3 departamentos, 4 negocios, más de 2 millones en efectivo. Carmen había convertido nuestros 3 millones robados en un imperio de 8 millones. ¿Cuánto tiempo va a tomar recuperar todo?, preguntó Fernando. Esa es la buena noticia, nos dijo el licenciado Moreno. Como ustedes 4 son los únicos herederos legales de Carmen, y tengo todos los documentos que comprueban los matrimonios y la identidad falsa, puedo acelerar el proceso. En 2 meses máximo, todo va a estar distribuido entre ustedes. ¿Distribuido cómo?, preguntó Amador. En partes iguales. 2 millones de pesos para cada uno. 2 millones de pesos. Después de 40 años trabajando como burro en la ferretería, después de vivir con lo justo y ahorrar peso por peso, yo iba a recibir 2 millones de pesos, gracias a las traiciones de mi esposa. Era la ironía más brutal que había vivido en mi vida. Salimos del despacho del abogado con una sensación extraña. Por un lado, estábamos contentos de saber que íbamos a recuperar nuestro dinero con intereses. Pero por otro lado, seguía doliendo saber que todo ese dinero venía de 15 años de mentiras y traiciones. ¿Saben qué es lo que más me jode?, nos dijo Patricio mientras caminábamos por la calle. Que Carmen era más inteligente que todos nosotros juntos. Nos vio la cara de pendejos durante años, pero al mismo tiempo construyó todo este imperio. Tenía razón. Carmen había sido una criminal, pero había sido una criminal brillante. Había logrado mantener 4 matrimonios simultáneos durante 15 años sin que ninguno de nosotros sospechara. Había robado 3 millones de pesos y los había convertido en 8 millones sin que nadie se diera cuenta. ¿Ustedes creen que Carmen planeó todo esto?, preguntó Fernando. ¿Creen que desde el principio sabía que nos iba a robar a todos? Amador, que era el que más había investigado sobre Carmen, asintió con la cabeza. Señores, Carmen no era una mujer que se desvió del camino. Carmen era una estafadora profesional que llevaba años haciendo esto. Antes de nosotros, ya había estado casada con otros hombres en otras ciudades. Esa información me pegó como un puñetazo. ¿Había otros antes de nosotros? El detective encontró evidencia de al menos 2 matrimonios anteriores, nos explicó Amador, en León y en Aguascalientes.
Hombres mayores, con dinero ahorrado, que murieron en circunstancias sospechosas después de cambiar sus testamentos a favor de Carmen. Circunstancias sospechosas. ¿Estaba diciendo que Carmen había matado a sus maridos anteriores? No hay evidencia directa de que los haya matado, aclaró Amador, como si hubiera leído mis pensamientos. Pero los dos murieron de infartos poco después de dejarle todo a Carmen en sus testamentos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los cuatro estábamos pensando lo mismo. Si Carmen había matado a sus maridos anteriores, ¿habría planeado matarnos a nosotros también? Yo creo que sí, dijo Fernando después de un rato. Creo que Carmen estaba esperando a que fuéramos más viejos para deshacerse de nosotros y quedarse con todo. La idea me heló la sangre. Durante los últimos meses de vida de Carmen, cuando estaba enferma, yo había cuidado de ella como un esposo devoto. Le había dado sus medicinas, había estado a su lado día y noche, había llorado por ella cuando murió. Pero tal vez Carmen había estado planeando mi muerte desde hace años. Tal vez su enfermedad había sido lo único que me salvó de terminar como sus maridos anteriores. ¿Saben qué? Les dije a los otros tres. Ya no me siento mal por recuperar este dinero. Carmen nos robó, nos mintió, nos engañó, y probablemente estaba planeando matarnos. Nos ganamos estos 2 millones de pesos cada uno. Amador sonrió. Exactamente lo que yo pienso. Carmen jugó con fuego durante años, y al final se quemó ella sola. Decidimos celebrar. Fuimos a un restaurante caro del centro, de esos donde Carmen nunca me había querido acompañar porque decía que era un gasto innecesario. Pedimos la comida más cara del menú y el vino más costoso que tenían. Un brindis, dijo Patricio levantando su copa. Por Carmen Sánchez Villarreal, la estafadora más inteligente de Jalisco. Por Carmen, dijo Fernando, que nos enseñó que la venganza se sirve fría pero con intereses. Por Carmen, dijo Amador, que pensó que se iba a llevar nuestro dinero a la tumba, pero nos va a hacer millonarios desde el más allá. Por Carmen, dije yo al final, que me engañó durante 40 años, pero que al final me va a dejar más rico de lo que nunca soñé. Brindamos y bebimos. Por primera vez en meses, me sentía en paz. Carmen había destruido mi capacidad de confiar en las mujeres. Había arruinado mi fe en el amor. Había convertido 40 años de recuerdos en mentiras dolorosas. Pero también me iba a dejar 2 millones de pesos para empezar una nueva vida. A los 63 años, iba a ser millonario. A los 63 años, iba a tener la oportunidad de vivir la vida que quisiera, sin preocuparme por el dinero, sin trabajar hasta morirme en la ferretería. Carmen había ganado la batalla, pero nosotros habíamos ganado la guerra. Y lo mejor de todo era que ella nunca se iba a enterar. Roberto, hay algo más que no te he dicho. Algo que va a cambiar todo lo que creemos saber sobre Carmen. Esas palabras me las dijo Amador una semana después de nuestra celebración, cuando me llamó a mi casa con voz nerviosa. Los cuatro habíamos estado esperando que el licenciado Moreno terminara todos los trámites legales para repartir la herencia de Carmen. Pero por la voz de Amador, me di cuenta de que había descubierto algo importante. ¿Qué cosa?, le pregunté, sintiendo que el estómago se me revolvía otra vez. No puedo decírtelo por teléfono, me respondió. Necesito que vengas a Puebla. Trae a Fernando y a Patricio. ¿Lo que encontré? Tienes que verlo con tus propios ojos. 2 días después, los cuatro estábamos reunidos en la casa de Amador en Puebla. Era una casa elegante, como corresponde a un doctor exitoso, pero se veía descuidada, como si Amador hubiera perdido el interés en mantenerla bien después de descubrir las traiciones de Carmen. Amador nos llevó a su estudio, donde tenía una computadora encendida y varios documentos esparcidos sobre el escritorio. Se veía como si hubiera pasado días sin dormir, investigando algo que lo tenía obsesionado. Señores, nos dijo con voz temblorosa, durante esta semana seguí investigando el pasado de Carmen. Quería asegurarme de que no hubiera más sorpresas antes de repartir el dinero. ¿Y qué encontraste?, preguntó Fernando. Amador se sentó frente a la computadora y abrió una carpeta llena de archivos.
Encontré a la verdadera Carmen Sánchez Villarreal. Los tres nos quedamos helados. ¿Cómo que la verdadera? La mujer con la que estuvimos casados no era Carmen Sánchez Villarreal. Nos explicó Amador con voz quebrada. Era alguien que había robado su identidad. Amador nos mostró documentos oficiales en la pantalla de la computadora. La verdadera Carmen Sánchez Villarreal había muerto en un accidente automovilístico en Zacatecas hace 20 años. Tenía 24 años cuando murió. Era soltera, sin hijos, y trabajaba como secretaria en una oficina gubernamental. Nuestra Carmen, continuó Amador, se apropió de su identidad después de su muerte. Usó sus documentos para construir toda una vida falsa. Entonces, ¿quién carajo era nuestra esposa?, preguntó Patricio. Amador nos mostró otra fotografía en la computadora. Era una ficha policial de una mujer que se parecía a Carmen, pero más joven, con diferente corte de pelo. Su nombre real era Rosa María Delgado Pérez, nos dijo Amador. Y tenía antecedentes penales en 5 estados de la República. Rosa María Delgado. Durante 40 años había estado casado con una mujer llamada Rosa María, y nunca lo supe. Rosa María era una criminal profesional, continuó Amador. Se especializaba en estafas matrimoniales. Su modus operandi era siempre el mismo. Robaba la identidad de mujeres muertas. Se casaba con hombres mayores con dinero. Los estafaba durante años. Y después desaparecía o los mataba. Las palabras de Amador me golpearon como puñetazos. ¿Cuántos hombres había matado? Antes de nosotros, había estado casada con 7 hombres diferentes en diferentes estados. 5 de ellos murieron en circunstancias sospechosas. Los otros 2 lograron escapar cuando se dieron cuenta de la estafa. 7 hombres. Rosa María había arruinado la vida de 7 hombres antes de llegar con nosotros 4, y había matado a 5 de ellos. ¿Cómo los mataba?, preguntó Fernando con voz temblorosa. Veneno, respondió Amador. Pequeñas dosis de veneno mezcladas con sus medicinas durante meses. Los síntomas parecían infartos naturales, especialmente en hombres mayores. Nunca hubo autopsias porque parecían muertes naturales. El silencio que siguió fue aterrador. Los 4 estábamos pensando lo mismo. Rosa María había estado planeando matarnos a nosotros también. Hay más, continuó Amador. Encontré evidencia de que Rosa María ya había empezado a envenenarnos. ¿Qué? Los 3 gritamos al mismo tiempo. Amador nos mostró análisis médicos que había mandado hacer en secreto. Durante el último año, después de sospechar de Carmen, empecé a hacerme análisis de sangre regulares. Encontré trazas de arsénico en mi organismo. ¿Arsénico?, preguntó Patricio. Es un veneno que se puede administrar en pequeñas dosis durante meses, sin que la víctima se dé cuenta. Causa síntomas que parecen problemas cardíacos naturales. Me acordé de los últimos años con Carmen. Yo había empezado a sentirme más cansado, con dolores en el pecho que achaqué a la edad. Carmen siempre me insistía en que tomara vitaminas que ella me preparaba personalmente. ¿Vitaminas? ¿O veneno? Yo también empecé a sentirme mal el año pasado, dijo Fernando. Carmen me daba unas pastillas naturales para la presión. Decía que era mejor que los medicamentos del doctor. A mí me preparaba tés especiales, dijo Patricio. Para la digestión, decía. Los tomé durante meses. Los 4 nos habíamos estado envenenando sin saberlo. Rosa María había estado matándonos lentamente, mientras planeaba quedarse con todo nuestro dinero después de nuestras muertes naturales. ¿Por qué se detuvo?, pregunté. ¿Por qué no siguió envenenándonos hasta matarnos? Amador sonrió con amargura. Porque ella se murió primero. Su propia medicina la mató. ¿Cómo? Rosa María tenía diabetes avanzada, nos explicó Amador. Había estado ocultando su enfermedad durante años, porque no quería que ninguno de nosotros se diera cuenta de que estaba enferma. Siguió administrándose insulina en secreto, pero calculó mal las dosis. ¿Se mató con una sobredosis accidental? Exactamente. La mujer que había matado a 5 hombres con veneno se mató a sí misma con una sobredosis de insulina. La ironía era perfecta.
Rosa María había sido tan cuidadosa ocultando su enfermedad para no despertar sospechas, que terminó matándose por error. «Señores», nos dijo Amador con una sonrisa que daba miedo, «Rosa María creyó que nos iba a matar a los 4 y quedarse con todo nuestro dinero. Pero al final, la que se murió fue ella, y nosotros nos vamos a quedar con todos sus ahorros». «¿Esto cambia algo legalmente?», preguntó Patricio. «No», respondió Amador. «Legalmente, nosotros seguimos siendo los herederos de Carmen Sánchez Villarreal, que era la identidad que Rosa María usó para casarse con nosotros. Todo el dinero sigue siendo nuestro». Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, la vida seguía normal. La gente caminaba por la calle, los niños jugaban en el parque, las familias vivían sus vidas tranquilas, sin saber que a unos metros de distancia, 4 hombres acababan de descubrir que habían estado casados con una asesina en serie. ¿Saben qué es lo más jodido de todo esto?, les dije a los otros 3 sin voltearme a verlos. «¿Qué?», preguntaron. «Que durante 40 años yo amé a una mujer que no existía. Carmen nunca existió. Rosa María tampoco la conocí realmente, porque todo en ella era mentira». Me volteé para verlos a los ojos. Pasé 40 años de mi vida enamorado de un fantasma. Fernando asintió con tristeza. Todos pasamos años enamorados de un fantasma. «Pero ya no», dijo Amador con firmeza. «Ya no somos las víctimas de Rosa María. Ahora somos los ganadores». «¿Ganadores?», preguntó Patricio. «Sí», respondió Amador. «Rosa María nos robó dinero, tiempo, confianza, amor. Pero al final, nosotros nos quedamos con su dinero, con su imperio, con todo lo que ella construyó». Tenía razón. Rosa María había jugado un juego peligroso durante 20 años, estafando y matando hombres, pero al final, su propio juego la había matado. Y nosotros habíamos heredado todo lo que ella había robado a lo largo de su carrera criminal. «Un último brindis», dije, levantando un vaso de agua porque ya no tenía ganas de alcohol. «¿Por qué?», preguntaron los otros 3. «Por Rosa María Delgado Pérez», dije con una sonrisa amarga. «La asesina más pendeja de México, que se mató a sí misma cuando estaba a punto de completar su obra maestra. Rosa María, donde quiera que estés ardiendo, quiero que sepas que 4 viejos pendejos te ganamos la partida». Esas fueron las palabras que le dije a la tumba de la mujer que conocí como Carmen, 6 meses después de descubrir toda la verdad. Estaba parado en el Panteón de Guadalajara, con un ramo de flores que no eran para honrar su memoria, sino para celebrar mi libertad. Los 4 habíamos recibido ya nuestros 2 millones de pesos cada uno. El licenciado Moreno había cumplido su palabra, y todos los bienes de Rosa María habían sido distribuidos entre nosotros como correspondía por ley. Pero más importante que el dinero, habíamos recuperado algo que creíamos perdido para siempre: nuestra dignidad. Fernando se había mudado a Puerto Vallarta, donde compró una casa frente al mar y abrió un pequeño restaurante. Me llamaba cada semana para contarme cómo le iba, y en su voz yo escuchaba a un hombre que había vuelto a encontrar la paz. Patricio vendió todo en Monterrey y se fue a vivir a Mérida, donde invirtió su dinero en una empresa de turismo. La última vez que hablamos, me dijo que había conocido a una viuda honesta, una mujer de su edad que no sabía nada de su dinero, y que lo amaba por lo que era, no por lo que tenía. Amador siguió en Puebla, pero cambió completamente de vida. Dejó su consulta privada y ahora trabaja como médico voluntario en comunidades pobres. Dice que después de años tratando a gente rica y corrupta, quiere hacer algo bueno con el tiempo que le queda de vida. Y yo volví a empezar a los 63 años. Vendí la ferretería que había sido mi cárcel durante 40 años. Vendí la casa donde había vivido con una asesina sin saberlo. Vendí todo lo que me recordara la vida que había construido con una mentira. Con el dinero de las ventas y los 2 millones que heredé de Rosa María, compré un rancho pequeño en las afueras de Guadalajara. 4 hectáreas donde crío caballos, y vivo la vida tranquila que siempre soñé pero nunca me atreví a buscar. Tengo empleados que me ayudan con el trabajo pesado. Una casa sencilla pero cómoda. Y por primera vez en décadas,
Duermo todas las noches sin preocupaciones, sin deudas, sin presiones, sin una mujer que me esté mintiendo mientras planea matarme. A veces viene gente a visitarme. Vecinos del pueblo que me conocen como Don Roberto, el señor que compró el rancho y que trata bien a sus trabajadores. Ellos no saben nada de mi pasado. No saben que estuve casado 40 años con una asesina. No saben que heredé dinero de una criminal. Para ellos soy simplemente un viejo que decidió retirarse al campo para vivir en paz. Y eso me gusta. Me gusta ser Don Roberto a secas, sin historias complicadas, sin traiciones que explicar. Pero hay días, como hoy, que vengo al panteón a hablar con Rosa María. No vengo a llorar por ella, ni a pedirle perdón, ni a extrañarla. Vengo a decirle que perdió. Mira a Rosa María, le dije a su tumba ese día. Creíste que ibas a burlarte de nosotros hasta el final. Creíste que ibas a matarnos a los 4 y quedarte con todo nuestro dinero. Me senté en una banca que está cerca de su tumba. El panteón estaba tranquilo. Solo se escuchaba el viento moviendo los árboles. Pero te equivocaste, cabrona. Te equivocaste feo. Le conté todo lo que había pasado en estos 6 meses. Cómo Fernando había encontrado el amor real en Puerto Vallarta. Cómo Patricio había reconstruido su vida en Mérida. Cómo Amador había encontrado propósito ayudando a gente pobre. Y yo, le dije, yo encontré algo que tú nunca tuviste. Paz verdadera. La ironía de todo esto es perfecta. Rosa María había dedicado su vida a robar la paz de otros hombres. Había destruido familias, había matado personas, había construido un imperio criminal sobre el sufrimiento ajeno. Pero al final, su propia avaricia la mató. Y todo lo que había robado y acumulado durante 20 años de crímenes terminó en manos de sus víctimas. ¿Sabes qué es lo más bonito de todo esto? Le dije a su tumba. Que tu dinero, el dinero que robaste matando gente inocente, ahora está siendo usado para cosas buenas. Es cierto. Fernando usa su dinero para dar trabajo a familias humildes en su restaurante. Patricio emplea a guías turísticos locales que antes no tenían trabajo estable. Amador atiende gratis a gente que no puede pagar médicos privados. Y yo uso mi dinero para vivir sin lastimar a nadie, para darle trabajo bien pagado a mis empleados, para ayudar a vecinos cuando tienen problemas. El dinero sucio de Rosa María se había convertido en bendiciones para gente buena. Rosa María, le dije levantándome de la banca, durante 40 años creí que estaba casado con el amor de mi vida, pero ahora entiendo que el amor de mi vida soy yo mismo. Esa es la lección más importante que aprendí de todo este pinche desmadre. Durante 40 años viví para hacer feliz a una mujer que no existía. Trabajé como burro para darle una vida digna a una asesina. Sacrifiqué mis sueños para construir sueños con una mentira. Pero ahora, a los 63 años, por fin vivo para mí. Por fin duermo tranquilo. Por fin despierto cada mañana sin preocuparme por complacer a nadie más que a mí mismo. Y una cosa más, Rosa María, le dije antes de irme. Gracias. Sí, le agradecí, porque sin sus traiciones, yo habría seguido siendo un hombre conformista que trabajaba hasta morirse sin conocer la verdadera libertad. Sin su muerte, nunca habría heredado el dinero que me cambió la vida. Rosa María quiso joderme y terminó liberándome. Caminé hacia la salida del panteón y por primera vez en meses me sentí completamente libre del pasado. Rosa María ya no tenía poder sobre mi presente. Carmen ya no existía en mis recuerdos como algo doloroso. Ahora eran simplemente parte de una historia que había terminado bien para los buenos. En mi camioneta nueva, manejando de regreso al rancho, me puse a pensar en todo lo que había aprendido. Que la confianza ciega es peligrosa. Que el amor verdadero no necesita secretos. Que nunca es tarde para empezar de nuevo. Pero sobre todo, aprendí que la justicia a veces llega de maneras que nunca esperamos. Rosa María había planeado el crimen perfecto durante 20 años. Pero la vida tenía planes diferentes. Al final, los 4 viejos pendejos ganamos la partida. Y ahora me cuentas tú, hermano, que me has escuchado hasta el final. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado llorando por una mujer que nunca existió?
¿O habrías tomado su dinero para empezar una vida nueva? Y de paso, dime de qué rincón de este mundo me estás escuchando. Porque esta historia necesita llegar a todos los hombres que creen que conocen a sus esposas, pero que tal vez, solo tal vez, están viviendo con una mentira. Nunca es tarde para abrir los ojos. Nunca es tarde para buscar la verdad. Y nunca, nunca es tarde para empezar de nuevo.